Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy en este día quiero compartirles esta cápsula de bendición que se llama La tentación de Jesús. Nos lleva a preguntarnos, ¿somos tentados nosotros? Y nos enseña que también nosotros somos capaces de poder vencer la tentación en nuestras vidas. La palabra del Señor dice ahí en Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Sometiéndose voluntariamente al bautismo, Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo. Es, por tanto, lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma la forma de una tentación. Cuando Adán fue tentado, fracasó, así que Cristo, el segundo Adán, según 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante, y ahora debe ser tentado para quienes creen en el Señor. La victoria de Jesús sobre el tentador anula las consecuencias que vinieron por el primer pecado de Adán. De que aún el inmaculado Jesús pudiera ser tentado es un misterio imposible de explicar en forma perfectamente clara. Lo único que podemos decir que es que Cristo fue tentado en su naturaleza humana, ya que Dios no puede ser tentado. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jesús no solo era Dios, sino hombre también. De que Cristo realmente fue tentado se enseña no solamente aquí en Marcos y los pasajes paralelos, sino que también en Hechos 4:15, donde nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, sin caer en el pecado. Sin embargo, Hebreos 4:15 dice, no puede significar que Jesús experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general. Usando los otros evangelios para ampliar el tema, para un comentario más completo de cada una de las tentaciones de Jesús, ahí en Mateo 4, del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de estar sin comer durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador vino y le dijo, puesto que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, puesto que eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, porque escrito está, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece contra una piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ofrecerse a sí mismo implica sufrimiento. Sufre vicariamente una de las formas asumidas por ese sufrimiento, que es la tentación. Padeció siendo tentado, dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús aparece no solamente como el sacerdote que padece siendo tentado, sino también en forma muy definida como el rey que ofrece combate a su oponente principal y lo vence. Tampoco se pasa por alto el oficio profético, porque por toda su reacción y específicamente al citar 3 veces las Escrituras, Jesús también ejerce funciones en este aspecto. En efecto, en este mismo capítulo el énfasis gradualmente se desplaza hacia Cristo, no solo como el sanador, sino también como maestro y predicador. El relato que Marcos entrega de la tentación es tan breve que no conviene interpretar la presentación de Mateo, mucho más completa y cronológica. Más bien conviene presentarla a la luz de algunas primeras impresiones que se obtengan de las limitadas palabras de Marcos. Ni Marcos ni Lucas proveen una historia que pasó paso a paso, entregue un relato consecutivo. Por otra parte, Mateo presenta una secuencia histórica como se entiende claramente en Mateo 4:2, después en 4:5, luego en el verso 10, entonces, ¿verdad? Y en el verso 11, entonces el diablo lo dejó. Lo mismo se puede deducir por la relación interna o de pensamiento que existe entre la primera y la segunda
tentación. Inmediatamente el Espíritu lo envió al desierto. En el verso 12, Jesús es el Rey y a la vez el siervo sufriente, por lo cual se mueve en forma repentina de plena luz a las tinieblas, de la sonrisa completamente al Padre, al engaño despectivo de Satanás. Y el verso 3, estuvo 40 días en el desierto. Tenemos la experiencia de Moisés frente al Horeb y la de Elías en el nuevo monte. No solo ayunaron, sino que también Jesús, se nos dice que Jesús era tentado por Satanás en el desierto. El verbo que aquí se traduce tentado puede tener un sentido favorable para poner a alguien a prueba, a fin de fortalecerlo espiritualmente. Fue en ese sentido que Jehová tentó a Abraham en Hebreos 11:17, ahí también en San Juan 6:6, pero cuando se dice por Satanás queda claro que en ese mismo caso el sentido es que el príncipe del mal hizo todo lo posible por seducir a Jesús a pecar. Marcos dice tentado por Satanás, Lucas dice por el diablo, Mateo por el diablo, el tentador. La palabra griega diabolos significa diablo, calumniador, acusador. Y la influencia de las también quiere decir adversario, lo que estrictamente hablando es el significado de Satanás. El objetivo de estudiar la tentación de Jesús es para que sepamos que así como Él pudo resistir la tentación, así nosotros también podemos. Si Jesús fue tentado, nosotros también lo somos. Jesús fue tentado porque no había concupiscencia en Él, pero podemos nosotros resistir la tentación. ¿Qué dice ahí en la palabra del Señor? Ahí en 1 Corintios 10:13, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con Él, con la tentación, la salida para que podamos soportar. Y en Hebreos 2:18, pues a cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y bueno, completemos todo esto y finalizamos con Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue, queridos hermanos, nosotros tenemos nuestra confianza plena, absoluta en Dios, que nos va a liberar de la tentación. Señor, líbranos del mal, Señor, como dice la última oración del Padre nuestro, Padre eterno. No nos metas en tentación, confiamos en ti plenamente en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.